culturales del municipio de Querétaro, edición 2016 y 2017, lo que la llevó a recibir un reconocimiento por su labor a través de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, ha ganado las convocatorias 2018 y 2019. Desde su trabajo literario, por invitación del autor, participó como cuentista en el Bazar del Viajero Bernal Mágico. Además, que gusta de escribir el género de la crónica como una catarsis de sus experiencias vitales. Ha colaborado en diversas publicaciones académicas y además ha hecho trabajos de corrección de estilo para autores queretanos y curaduría museográfica. Bueno, te damos la palabra, Ofelia. Bienvenida, Ofelia. Pues, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con la comunidad universitaria de la Universidad Justo Sierra. Agradezco la invitación al comité organizador, a la maestra Jacqueline Sosa, al maestro Salvador. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de tiempo libre y ocio recreativo. En este sentido, el abordaje va específicamente o va encauzado para los compañeros de las áreas administrativo-contable, para los que están estudiando turismo y quienes también están en el área de mercadotecnia. El abordaje principal va desde el humanismo. ¿Y por qué desde el humanismo? Porque antes de cualquier otra formación que podamos estar desde la academia, es importante vernos desde la otredad. Esto significa vernos desde sí mismos para los demás. Entonces, el abordaje, como les mencionaba, en esta temática de tiempo libre y ocio recreativo, será que nosotros podamos tenernos o configurarnos desde dos perfiles. El perfil 1 sería cómo vernos desde nosotros mismos en estos tiempos de la COVID-19, cómo estamos viviendo nuestros tiempos libres o nuestro tiempo de ocio, si es que lo hemos convertido en ocio recreativo. Y por otro lado, también esta vertiente en donde que quiero compartir esta mirada, es cómo ustedes, estudiantes universitarios, pueden tener esta mirada prospectiva como agentes de cambio. Esto es, como agentes culturales. ¿Y a qué me refiero como agentes culturales? Aquí voy a hacer una breve pausa. Regularmente escuchamos por la mayoría, ¿no? Que categorizan a ciertas comunidades, a ciertas sociedades y que los tildan de incultos o esta persona tal o cual no tiene cultura. Entonces aquí es necesario decir que desde una visión antropológica todos nosotros somos seres culturales. ¿Por qué? Porque día a día somos hacedores de nuestras prácticas culturales, en donde nosotros en comunidad compartimos de estas prácticas, que ya sea desde nuestro diálogo, nuestras formas de comunicación, nuestras formas de pensamiento, que todo esto hace una memoria colectiva, la cual se va transmitiendo de generaciones en generación, y este fenómeno se le llama endoculturación. Es así que podemos nosotros, me regreso a cómo mirarnos desde nuestra formación como estudiantes universitarios a prospectar nuestros proyectos socioculturales o proyectos turísticos con esta mirada de agentes de cambio. ¿Qué es ser un agente de cambio? Un agente de cambio es aquel profesional, es un ser humano que es un profesional en su ámbito o bien que se está profesionalizando para poder llevar a cabo proyectos in situ en una comunidad y que puedan lograr un desarrollo social dentro de esta comunidad determinada. Entonces, ¿qué tiene Perdón, que maestra ver? Ofelia, que te interrumpa. ¿Estás pasando tu presentación? No, les estoy haciendo una introducción. No, todavía no pasó nada. Discúlpame. No, apenas es la introducción para los compañeros que están conectados. Perdón, continúa. Bien, a ver, continuando con la ilación.
Es así que esto es lo que es ser un agente de cambio. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el tiempo libre y el ocio recreativo? Para los mercadólogos me van a entender muy bien. Seguramente ya han tenido la materia, no lo sé, pero quiero inferir que sí, metodología de la investigación, y supongo que en esta materia les dejan por cometidos hacer algunos proyectos, y en estos proyectos se llevan a cabo los diagnósticos. Tal vez para ustedes son que tienen que identificar estos target group o estos grupos de enfoque a quienes se van a dirigir sus campañas. Bueno, para nosotros desde la gestión cultural, estos diagnósticos nos permiten conocer las variables demográficas, las variables sociales de nuestras comunidades. Y entonces, cuando llevamos a cabo estos diagnósticos dentro de las comunidades, es importante que nosotros preguntemos qué hace la gente en su tiempo libre. Primero que nada, saber si cuenta con tiempo libre, después saber qué hacen de él y si han tenido tiempos de ocio. ¿Y por qué? Porque al momento que nosotros hacemos toda esta sistematización de datos duros, ya tenemos la recolección de los tiempos de ocio de estas personas. Por lo tanto, nuestro objetivo se va a centrar en detectar las necesidades o las problemáticas sociales de esta comunidad para que de esa manera podamos desarrollar nosotros en un trabajo colaborativo en grupo, que nosotros hagamos todo este desarrollo y esta planeación estratégica para los proyectos. ¿Por qué es importante los diagnósticos? ¿Por qué es importante conocer? También lo hablo para los compañeros de turismo o para los compañeros de administración y toda esta planeación estratégica. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es primordial? Porque un proyecto que su planeación tiene como base las prioridades del colectivo como tal, que emanan de una subjetividad colectiva, lamento mucho decirles, compañeros, que será un proyecto que va destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros como agentes de cambio no somos ninguna figura mesiánica, no somos los salvadores de ninguna comunidad. Simplemente nosotros vamos a ir a detectar estas necesidades o estas problemáticas para llevar a cabo todo un listado de metas o de actividades y tareas a realizar. Es así que este es el enfoque que les voy a otorgar. ¿Para qué darles todo un contexto histórico de lo que es el tiempo libre y de lo que es el ocio recreativo? Porque si bien esto data desde tiempos atrás, tiempos milenarios que comienzan tanto con los griegos como con los romanos, en la actualidad también el ocio está considerado como una parte fundamental y el tiempo libre como una parte fundamental de los derechos humanos. También hago hincapié. Yo sé que sus carreras están en esta área de económico-administrativas, pero siempre saber y ampliar nuestra mirada y conocer un poco de las políticas culturales vigentes que hay en nuestro país, siempre les va a abrir esta perspectiva para saber si ustedes con estos derechos culturales que poseemos y que además somos capaces de participar, de crear y de recrear. Entonces, ahora les voy a compartir, ya con esta breve introducción, les voy a compartir pantalla y si habrá alguna voz que me pueda hacer favor de confirmarme que ya se está compartiendo la pantalla, ya se ve bien. se lo voy a agradecer. Ya está. ¿Ya? Bien. Sí, ya se ve bien. Sí, muchas gracias. Es así comenzar desde el contexto con la época romana. Aquí hay justamente es el fin
de una novela que no sé si algunos de ustedes han leído. Y comienza, ahora sí que vamos a comenzar por el final de la novela. Y dice, viernes 28 de febrero, me siento simplemente desgraciado. Se acabó la oficina. Desde mañana y hasta el día de mi muerte, el tiempo estará a mis órdenes. Después de tanta espera, esto es el ocio. ¿Qué haré con él? Compañeros, esta es el final de la novela de La Tregua. No sé si algunos de ustedes la han tenido oportunidad de leerla, pero aquí lo que rescato es esta frase. Trata de un señor jubilado que al final queda viudo de la novia que tuvo después de su primera viudez. Entonces ahora queda viudo por esta pareja, y él anhelaba ya tener estos tiempos de jubilación para tener tiempo libre y poder hacer todo lo que ya, todos estos anhelos que durante el tiempo, gracias a su trabajo, o por priorizar su trabajo, lo dejó de hacer. Entonces un día se despierta y se da cuenta que es su primer día de jubilación y no sabe a ciencia cierta qué hacer con estos tiempos de ocio. Y yo creo que hoy en día, con estos tiempos de la pandemia, que a todos, por supuesto, que nos cayeron de sorpresa, y no solamente a nivel local, nacional, sino que esto fue a nivel global. De repente, un día nos paramos, estuvimos en nuestra casa, y lo que primero fue para nosotros un tiempo de descanso, un tiempo de decir, qué bueno que no voy a ustedes que viven, que radican en la Ciudad de México. Incluso hasta fue pues una buena noticia sabernos que no íbamos a ir a nuestro diario cotidiano de este tráfico, ¿no? Que se vuelve una atrocidad. Pero conforme fue pasando el tiempo, seguramente ya no supimos después qué hacer con tanto tiempo libre. Recientemente me hicieron una entrevista para un diario local y yo le comentaba a esta periodista que en estos tiempos se ha vuelto una proeza lidiar hasta con nosotros mismos. Y creo que sí es una proeza, porque siempre que escuchamos hablar de ocio o de tiempo libre, lo escuchamos en un sentido denostativo, en un sentido peyorativo, del cual incluso nosotros podríamos privarnos del tiempo libre, porque entonces se nos tilda de ocioso al hacer uso de ellos. Es así que por eso casi siempre se tiene una connotación negativa, pero yo no sé si alguno de ustedes, alguien en su formación académica o dentro de sus núcleos familiares o sociales, alguien abordó el tema del tiempo libre. Sin temor a equivocarme, y bueno, y si alguien quiere alzar la mano y hacer uso de la voz y decirme un sí, sí existe entre los asistentes, me encantaría escuchar esa opinión. Es que yo no los veo, pero si alguien, yo creo que allá la maestra Jacqueline puede ser quien tiene el uso como moderador. No sé, maestra Jacqueline, si alguien respondió si tuvo alguna formación o tuvo alguna... No, hasta ahorita no, pero si gustan alzar la mano o por el chat, yo ahorita lo leo. Bien, entonces tú me dices, sí. Jackie, para que acá continuemos. Sí, porque si no parece hasta un soliloquio, muchachos, y la verdad es que en estos tiempos digitales es lo único que no me gusta tanto, no vernos, ¿no? El poder estar cara a cara y que estas reuniones se conviertan en cuasi soliloquios, ¿no? Bueno, entonces es así que nadie nos dice, y entonces no supimos cómo hacer uso de nuestro tiempo libre. Es por ello que les voy a contar la historia. Están las diapositivas solamente como apoyo para una servidora, pero desde este momento, si alguien de ustedes al final quiere tenerla como una referencia, se lo puede solicitar al maestro Salvador o a la maestra Jacqueline, porque ellos siempre
una servidora siempre ha pensado que los saberes que no son compartidos no son saberes. Los saberes creo que deben de siempre tener réplica, y sobre todo cuando son temas que no han sido tan difundidos. Entonces, a partir de este momento, queda a la orden de ustedes esta presentación de PowerPoint, y si en algún momento van a hacer uso de ella, solamente les pediría que puedan citarme. Bien. El asunto está con los tiempos de ocio. Si nos remontamos a esta cultura con los griegos, regularmente ellos lo utilizaban para el tiempo libre que tenían, pero era un tiempo libre programado. ¿Por qué? Porque se dedicaban ellos al estudio y a la contemplación. Lo que es necesario aquí acotar es que este tiempo libre, estos tiempos de meditación, no estaban disponibles para toda la comunidad. Esto significa que nada más para la gente que estaba en la aristocracia, o para estas personas que se dedicaban a los estudios de diversas disciplinas, eran quienes podían gozar de ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese entonces ellos tenían a sus servidumbres, llamados también esclavos, que eran los que a ellos les encargaban las tareas, mientras estos estudiosos podían hacer uso de su tiempo de ocio para dedicarlo a la reflexión, al aprendizaje, y bueno, para ellos era esto pues la sabiduría, ¿no? O la sofía misma. Es por esto que desde su visión humanista, ellos pensaban que estos tiempos de contemplación y estos tiempos de reflexión los volvían y los hacían más seres humanos. Después vamos con Roma y el ocio. Ellos le llamaban el otium. Este otium para ellos era un tiempo para el descanso o para la facilidad, pero la facilidad entendida de igual manera como para los griegos, para desarrollar estas habilidades de reflexión, de aprendizaje y de poder llegar a la sabiduría. Nada más que aquí hacen ellos le dan otra vertiente, en el sentido que quienes gozaban del otium romano era esta misma sociedad romana, que era una garante, era una institución per se. Y al ser de esta manera, ellos toda esa configuración bélica que tenían al ganar diversos territorios en sus conquistas, cuando hacían estas grandes fiestas, que no eran ni mucho menos comparados con unos festines, sino que hacían estas grandes fiestas, y todo este batallón era recibido por el pueblo romano para que de esta manera se pudiera vanagloriar el ejército, y es así que esto desencadenaba, bueno, siempre y cuando ellos eran ganadores, desencadenaba toda una fiesta para que ellos, el pueblo mismo, podía reconocer a este ejército, lo que se volvía un imperium, pero era desde el ejercicio de la fuerza política y de todo este ejercicio bélico. ¿Y qué es lo que sucedía también? Es que creaba estos lazos de identidad, estos lazos sociales, ¿no? que hoy en la antropología nosotros le podemos llamar, que son estas memorias colectivas que nosotros mismos vamos construyendo a través de toda nuestra historia. Aquí es importante recalcar que este mismo dicho ha viajado en la memoria colectiva, y no solamente en nuestro país, sino que aplica también para el contexto internacional y en diversas fronteras. Les quiero comentar
Panem et Circenses, todos lo hemos escuchado. ¿Alguien de ustedes me quiere decir a qué le suena esta frase de Panem et Circenses? Bueno, pueden alzar la mano si quieren. A ver, tú, maestra Jackie, ¿a qué te suena? Pues yo me refiero a que debería de ser como una asociación o una primera asociación de cultura. No, pero ¿alguien más quiere participar de los compañeros que están presentes? A ver, chicos o maestros, ¿los escuchamos? ¿Está Gaby Márquez? Gabriela Márquez quiere participar. A ver, mi querida Gaby, un gusto que estés aquí. Muchas gracias, Gaby. No, ¿de qué? Mucho gusto, Fe, y gusto a todos en saludarlos. Básicamente estamos hablando de pan y circo. Así es correcto, mi querida Gaby. Todos los compañeros aquí presentes. Muchas gracias, Gaby. Así es, estamos remontándonos a la época de los romanos, en donde se acuña esta frase que al día de hoy hemos escuchado como panem et circenses. Esto es pan y juegos de circo. ¿Y en dónde se llevaban a cabo todos estos tiempos de ocio? Principalmente en los teatros, en los anfiteatros y justamente en el circo romano. Aquí en los anfiteatros, creo que el más representativo para todos, conocemos el Coliseo Romano, y como la mayoría, me parece que sabemos, es donde se llevaban a cabo estos actos principalmente sanguinarios, en donde estas batallas entre gladiadores, y no era nada más enfocada para los gladiadores, sino que también se pedían las cabezas de algunos prisioneros de guerra, también para los, bueno, si ya les había yo comentado, que para los gladiadores, y pocas veces se pedía la cabeza de algún criminal o de algún delincuente. Entonces, bueno, sin llegar a tanto detalle, estos trofeos que se exponían hacia el pueblo, pues era justamente los que se les daba para tranquilizar al pueblo romano, de que si pudieran gozar ellos de algún ejercicio para poder el mismo pueblo ser partícipe de sus derechos políticos o de algún tipo de derecho social que le pudiese ser conferido. Entonces, hablar de este panem et circenses, ha sido a lo largo de los siglos esta frase que lleva la hegemonía del juego político. Entonces, aquí siempre en este tipo de charlas me gusta compartir, yo les digo que son las cápsulas culturales, pero me gusta compartir este tipo de informaciones porque regularmente cuando no sabemos de dónde viene, se nos hace gracioso escuchar, ¿no? Dale pan y circo al pueblo. Pero no, el decir dale pan y circo al pueblo significa que es una manera de apagar las voces de la comunidad, apagar las voces de la sociedad para que no tenga ningún tipo de participación en el ejercicio de su vida y sus derechos culturales y sociales. Aquí les pongo una frase que es de este poeta Juvenal, lo pueden buscar fácilmente en la red, y se encuentra contenido en la sátira número 10. Es cuando tiene un diálogo y entonces él comenta que hace ya tiempo, desde que no le vendemos los votos a nadie, el pueblo se ha deshecho de preocupaciones, pues el que en otro tiempo otorgaba el mando, las fases, las legiones, todo ahora se aguanta y solo desea con ansia dos cosas: pan y juegos de circo. Entonces, bueno, ya les
ya les compartí el contexto al cual se refiere esta frase, ¿no? Pero bueno, también está estos romanos le daban el enfoque tanto político, principalmente era, ya les decía, que por antonomasia era el poder político, ¿no? Mantener esta frase en pie. Bueno, continuamos en esta ruta histórica de lo que es el tiempo libre y del ocio. Entonces, como se pudieron dar cuenta, para los griegos y para los romanos solamente era el tiempo libre o los tiempos de ocio eran garantizados, o era más bien el tiempo de ocio era una garante para la clase aristocrática. La gente que tenía otro tipo de clase social, pues bueno, ya no podía participar de él porque ellos tenían que dedicar su tiempo a todo al trabajo mismo. Entonces, bueno, hacemos todo este recorrido para la Edad Media. Sigue siendo nada más para la burguesía en los tiempos libres, pero al final para el Renacimiento de igual manera, para el calvinismo es cuando ellos con esta doctrina revierten la mirada, y bueno, aquí hay que hacer un paréntesis. Les estoy hablando justamente desde la academia para decirles cómo la iglesia también ha intervenido. Y no importa si estamos hablando de alguna iglesia llamada protestante, no, sino que para el calvinismo ellos permitían siempre y cuando esta práctica de ocio y de estas prácticas meditativas, siempre y cuando se le otorgasen a poder tener esta praxis en esta doctrina, pero siempre y cuando suprimieran cualquier tipo de culto a todos estos santos que se veneraban, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque ellos consideraban que, los calvinistas consideraban que el ocio era totalmente improductivo, que justamente era una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, estamos hablando de que desde el siglo XVII empieza a tener esta connotación peyorativa. Después nos podemos ya remontar en la época de la Revolución Industrial, y es entonces cuando todos se ponen, bueno, sobre todo hablando de este mundo capitalista, que ya las máquinas iban a poder sustituir la mano de obra. Es así que los obreros la clase obrera queda muy contenta y muy satisfecha por esta sustitución de mano de obra por la maquinaria, y resulta que fue exactamente todo lo contrario, porque estos dueños de estas, bueno, recordemos que principalmente fue la imprenta, ¿no? Pero digo, también se pudo acuñar otro tipo de producciones y demás, pero lo que sucedió es que lejos de que se acortaran las horas de trabajo, se empezaron a ampliar. Entonces, no se acotaron, al contrario, la clase obrera trabajaba incluso más de 14 o 16 horas. Esto sucede principalmente en Inglaterra. Y es entonces cuando ellos ya no pueden decir y piden tiempo libre. ¿Y para qué pedían tiempo libre? Para poder convivir con sus familias, para poder gozar, para poder tener tiempos de descanso. Y bueno, este tema cuando se les concede, pero ya para el siguiente siglo es cuando, o en el mismo siglo, es cuando Adam Smith dice que verdaderamente el trabajo es la fuente de la riqueza, ¿no? Bueno, y entonces aquí empiezan estas disputas por saber qué era más importante, si el trabajo como fuente de riqueza o
tener un tiempo libre como tiempo de esparcimiento para el disfrute de la familia o del tiempo. Y bueno, es hasta cuando en el siglo XIX se comienzan a reducir las horas de trabajo para esta clase obrera. Y en el siglo XX, casi a mediados del siglo XX, es en el año de 1948, cuando la ONU declara que el derecho al disfrute libre es un derecho para todos nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, esto viene a reivindicar todas estas disputas o toda esta serie de batallas que hubo desde los grupos sociales para poder tener derecho a tener del tiempo libre. Y bueno, hoy en día en esta centuria 21, nosotros estamos hablando de que justamente el tiempo libre está reconocido como un derecho humano, un derecho social que nosotros tenemos. Pero bueno, a lo largo del camino no ha sido fácil y bueno, si quieren anotar por ahí, hay un académico al cual admiro mucho, he podido aprender de él y pueden buscar a Manuel Cuenca Cabeza. Él se encuentra en la Universidad de Deusto y tiene por lo menos unos 21 tomos en donde hace todo un tratado del ocio recreativo y del tiempo libre, y también tiene un enfoque que me parece maravilloso, que estamos hablando de un enfoque incluyente que es para las personas de la tercera edad. Es aquí que ahora vamos a revertir esa mirada como agentes culturales, como agentes de cambio para los compañeros de estas carreras. Cuando tengan ustedes estos proyectos que les sean encomendados, traten de tener esta mirada humanista, incluyan a las personas de la tercera edad, que regularmente son aquellos que están casi olvidados, ¿no? Pero si bien están olvidados, ellos son la fuente principal de toda esta sabiduría y conocimiento ancestral. Hay una compañera que no alcancé a leer su nombre, pero si le dan el uso de la voz, con gusto, yo sin ningún problema. ¿Quién quiere participar, chicos o profesores? ¿Alguien tenía alzadita su mano? Creo que no. Es que sí, decía permitir, pero ¿saben qué? Es que como si no me desconcentro, pero bueno. Ok, sí, ahorita lo checamos aquí en los participantes. Alguien que quiere entrar a la conferencia. Ok. Bueno, entonces me quedé en que, les repito, es Manuel Cuenca Cabeza y lo pueden buscar en la Universidad de Deusto, y todo este material que él ha trabajado regularmente es de acceso libre. También para los compañeros de turismo se puede hacer turismo cultural. Pueden buscar a una colega, se llama Alejandra Zorrilla, búsquenla en el Google, y ella regularmente imparte seminarios con este enfoque de turismo cultural hacia la economía naranja, ¿no? Entonces también ella le apuesta a este desarrollo social a través del turismo cultural. Bueno, ahora bien, ¿qué es el tiempo libre? El tiempo libre es esta oportunidad que se nos da para la superación personal, en donde nosotros dejamos a un lado, soslayamos todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Entonces es simplemente para nuestro desarrollo personal. Entonces, bueno, esta transformación debe de ser incremental y debe de ser progresiva.
¿Por qué debe de ser progresiva? Porque eso significa que no va a suceder de la noche a la mañana. Y nosotros como seres humanos tenemos esta posibilidad de permear este tipo de actitudes hacia los demás. Ay, ¿saben qué? Que me está saliendo en mi pantalla, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, algo que me quiere, ay, no sé qué me quiere hacer mi computadora. Jacqueline, ¿se ve esa pantalla que me sale a mí? De no sé qué Sí, de... es una pantalla gris. Pero déjame ver de qué sería. Ay, perdón, pero es que no le quiero... Ajá, ¿quieres cancelar? Sí. Así que bueno. Ajá, ya, es que si no me da miedo que se vaya aquí. Perdón, pero ya saben que estas cuestiones técnicas. Bueno, continuamos con el tiempo libre. Entonces, el tiempo libre es toda esta necesidad de estar, de tener, de estar en relación con los demás, pero lo más importante, no solamente debemos ubicar el tiempo libre como este tiempo de descanso, sino que también debe de emerger de nosotros mismos esta parte creativa para la recreación. Y entonces hablar de la recreación no nada más nos lleva a pensar en este desarrollo social que podemos nosotros permear hacia el entorno, sino que también de esta cultura animi, como decían los romanos, ¿no? Este cultivo animi, que desde nuestra alma, desde nuestro espíritu podamos tener este tipo de transformaciones. Aquí, compañeros, vuelvo a repetir, o les hago énfasis. Al momento de que hagan este tipo de planeación o estos diagnósticos o estos, para in situ nosotros desde la antropología hacemos grupos de discusión, pero bueno, ustedes me parece que hacen otro tipo de herramientas de investigación que serán las entrevistas o las encuestas. Es importante que hagan y que lleven a cabo este tipo de herramientas para que puedan reconocer las diferencias sensibles que hay entre los grupos. Estamos hablando que en esta centuria 21 tenemos una diversidad cultural muy amplia. Esto nos lleva a pensar que tenemos estas diferencias sensibles entre grupos sociales que se conforman desde lo familiar, lo sexual, lo educacional, los rangos etarios. Es por eso que cada uno de estos grupos tienen distintas prácticas culturales a lo largo de su contexto social y de su contexto individual. Entonces es por eso necesario, es sustancial que ustedes detecten cuáles son todas este tipo de diferencias sensibles para que lleven a cabo este tipo de planeaciones estratégicas. Y bueno, el ocio, ya lo había repetido. El ocio es un elemento constituyente y potenciador en nuestro entorno cultural, individual y colectivo. Aquí lo importante es que el ocio nos da la oportunidad de elegir voluntariamente qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuáles son todas estas experiencias que nos pueden resultar gratificantes y que nos pueden también ser satisfactorias y que estamos nosotros, tenemos este pensamiento que podemos nosotros continuar, que estamos dispuestos a repetir? Estas acciones en sí deben de ser voluntarias. ¿Por qué deben de ser voluntarias? Porque estas están enfocadas a nuestro desarrollo personal. Por eso les decía que que es parte de nuestro cultus animi, o de nuestra cultivación a nuestro propio espíritu. Y aquí lo interesante es que entre más lo compartamos, también generamos este tipo de lazos sociales y de vínculos con los demás. Ahora, me podrán preguntar o tendrán alguna duda, que es muy recurrente. Siempre me dicen, bueno, Felia, ¿cuál es entonces la diferencia entre el tiempo libre, el ocio y el ocio recreativo? El tiempo libre es un tiempo que nosotros no necesariamente, más bien que sí tenemos, pero que no necesariamente lo que vamos a hacer en ese espacio de tiempo lo vamos a hacer de buena voluntad o lo vamos a hacer de manera voluntaria. Pongo un ejemplo.
no sé, es que tu mamá o tu papá te ven que estás de ociosito, ¿no? Y más adelante vamos a hablar de esta dimensión del ocio. Que te ven de ociosito, entonces te dicen, oye, Pepito, es que sabes que ahorita que no estás haciendo nada, porque estás ahí muy tirado en el celular, pues ve a la farmacia por tal o cual medicamento, ¿no? Entonces ahí viene la discusión. Es que no es que estoy tirado, lo que sucede es que estoy revisando no sé cuál. Bueno, pues resulta que ese es el tiempo libre. O sea, el tiempo libre es el que alguien más puede disponer de tu tiempo para encomendarte determinada actividad. A diferencia de que en nuestros tiempos de ocio nosotros mismos somos los que decidimos qué hacemos de él. Es por eso que al momento de que nosotros hacemos alguna actividad por voluntad propia y por nuestro propio ejercicio de decisión, que sea definitorio y voluntario, es que nosotros podemos entretejer este tipo de redes culturales. Bueno, el ocio recreativo, esta dimensión del ocio recreativo es importante porque además de que es incluyente en comunidad, por estas características que se tienen o estas oportunidades que se tienen, también es influyente. ¿Y por qué es influyente? Porque tiene la característica de permear dentro de una comunidad determinada, porque tiene la capacidad de tener una función creadora o una función recreativa para el desarrollo social de alguna comunidad o alguna colonia que ha sido vulnerada o que ha sido más bien fuertemente golpeada por las violencias. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos refiere que hay por lo menos 9 tipos de violencias, 9 tipos de violencias, y todas estas son disímiles, pero se congregan en un mismo círculo, pero de igual manera afectan a los individuos desde lo personal como lo comunitario. Entonces más adelante les voy a hablar de un proyecto que se ejecutó aquí en el estado de Querétaro por el colectivo que una servidora fundó, pero se hizo en este colectivo. Entonces, bueno, ahí les hablaré desde nosotros. También otra sugerencia que les doy. Cuando hablamos de este tipo de proyectos sociales o de proyectos culturales, es importante quitarnos cualquier tipo de protagonismo, cualquier tipo de ego. Yo sé que ustedes jóvenes están empezando y buscan este reconocimiento, pero desde una visión humanista es importante cuando hablamos de proyectos. Recordemos que lo estamos haciendo en grupos, en equipos de trabajo. Entonces es necesario hablar en segunda persona del plural, desde el nosotros, porque nosotros mismos nos estamos dando para los demás. Entonces, bueno, es esta invitación para que puedan, si gustan ustedes, hablar desde el nosotros. Y bueno, hablar de la ociosidad. Aquí es muy importante también romper con este tipo de estos paradigmas. Regularmente cuando hablamos del ocio o cuando escuchamos hablar del ocio les decía que es algo negativo. Pero lo que es negativo solamente es hablar de ociosidad, porque la ociosidad es la dimensión negativa del ocio. Es por eso que existe el ocio recreativo, existe el ocio social, y hay por lo menos 5 categorías del ocio. Pero hablar de la ociosidad es cuando entonces nosotros hemos escuchado hablar de estas frases. Mi querida maestra Jackie, si me ayudas a leer en lo que yo me limpio la nariz y tomo un poco de agua, te lo voy a agradecer solamente con esas 4 frases, por favor. Ok, dice, hombre ocioso es peligroso, del ocio nace todo feo negocio, a mocedad ociosa, vejez trabajosa, es la madre de todos los vicios. Gracias. Dimensión, hasta ahí va.
Hasta ahí, muchas gracias. Entonces, compañeros, bueno, pues yo creo que estas frases no nada más se las hemos escuchado a nuestras abuelas, ¿no? Sino que regularmente las escuchamos por doquier, que el hombre ocioso es peligroso y que si el ocio nace todo el negocio y demás. Pero sí, y siempre creo que esta es la que más hemos escuchado, esto de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pues sí, seguramente la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero solamente si nos referimos a estas ociopatías o ludopatías que nos hacen depender del exterior. Ahora, estas ociopatías y ludopatías, ¿por qué nada más son del exterior? Porque van del exterior hacia nuestra persona que nos hacen depender de ellas. Un ejemplo muy claro es cuando hay individuos que no tienen algún tipo de motivación que en su persona los lleve a hacer algún tipo de proyectos o trabajos, bueno, pues recurren a ciertas sustancias químicas que les son nocivas a su salud física y que los llevan a distorsionar su salud mental, ¿no? Entonces, bueno, es importante aquí acotar que solamente siempre y cuando nos lleve a un deterioro en nuestra salud física y emocional, podremos hablar de ociopatías y de ludopatías. Entonces, en el contexto, voy a brincar ahora al contexto internacional, es por eso que les decía en un principio, compañeros, es importante conocer de las políticas culturales que hay en nuestro entorno. En el contexto internacional, en el año de 1993, es cuando se firma la Carta Internacional para la Educación para el Ocio. Esto es en el país de Jerusalén, en el seminario del World Leisure and Recreation Association. Entonces ahí cuando ya queda acuñada esto, que tiene que empezar a plantearse toda una educación para el ocio formal y profesional. Después, en nuestro contexto nacional, resulta ser que en el año de 2007, ¿alguien sabe qué significa la sigla PND? Y aquí a los compañeros que son docentes los invito a responder. ¿Alguien alzó la mano, maestra, hay aquí? No, ahorita ninguno, no, nadie. En Bueno, particular, la maestra Francisca Josefa. Sí, a sus órdenes. ¿Es el Programa Nacional de Desarrollo? Sí, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias por la atención. Así es, compañeros, es importante. Luego leemos nada más las noticias en los diarios. Bueno, ahora en lo digital. Es importante conocer las siglas, es importante conocer de nuestras políticas culturales. Es así que en el Programa Nacional de Desarrollo en el año del 2007, en el eje 3, recordemos que los programas nacionales de desarrollo se dividen en objetivos y en metas y en ejes. Entonces, en el eje 3 nos habla de la igualdad y de las oportunidades. Y exactamente en los objetivos número 22 y número 23, es ahí donde se acuña este objetivo que señala que son las actividades de recreación para satisfacer el tiempo libre y de ocio. Entonces, bueno, también nosotros en nuestro contexto nacional no solamente nos vamos a regresar a la ONU, ¿no? Sino que aquí mismo nosotros ya tenemos antecedentes de lo que tenemos el ejercicio para el gozo de nuestro tiempo libre y del ocio. Entonces es necesario ya que nos podamos ir ubicando en el contexto. Otra dimensión del ocio es el ocio humanista. Y bueno, ya les he repetido en varias ocasiones porque es importante el desarrollo del ser mismo para que permee hacia los demás, pero el ocio humanista. Regularmente escuchamos esta palabra del holismo, ¿no?
que se puso muy en boga en estos centros de yoga y de spas y demás. Pero bueno, les quiero decir que es muy importante el holismo, porque esto nos lleva a nosotros como individuos a estar en un bien, a estar en equilibrio. Entonces, por eso hablamos del ocio humanista, y bueno, valga también la repetición de la palabra, porque es desde el humanismo, porque el humanismo es quien nos lleva a este desarrollo personal, a este desarrollo interno, y porque al estilo de vida, porque bueno, en el estilo de vida, en un estilo de vida sano, se enmarca todo lo que nos da sentido de bienestar. Y en este sentido de bienestar, también ahí es un paréntesis, pueden buscar en la Agenda 2030 todos los objetivos de desarrollo sostenible, y en uno de los objetivos es en donde también se enmarca el desarrollo y el estilo y el bienestar del estilo de vida para los seres humanos. Entonces, Agenda 2030, y son 17 los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ocio humanista, ya les decía, ahora las dimensiones que atañen al ocio humanista o las dimensiones que alcanzan, entonces aquí se pueden desarrollar estas dimensiones en sus proyectos que les puedan ser encomendados, desde una dimensión creativa, una dimensión ecológica. Esto es hablar desde este desarrollo sustentable, desarrollo ambiental, donde nosotros seamos también salvaguardas de la natura, ¿no? En donde nosotros vivimos, también el ocio humanista de una dimensión festiva, solidaria, lúdica. Es importante hablar siempre de la solidaridad, y más en estos tiempos que hoy estamos viviendo. Bueno, este ocio humanista es la definición que nos da el maestro Manuel Cuenca Cabeza. Ya no se las leo porque ya se los he mencionado anteriormente. ¿Cómo hacer de mis tiempos de ocio experiencias extraordinarias? Pues la verdad es que aquí ahora nos revertimos la mirada y los invito a ponernos en el rol como asistentes a estos proyectos que ustedes en determinado momento pueden desarrollar. Entonces, se tiene que hacer un listado de anhelos y acciones que no han sido cumplidas, ¿no? Estos solamente son unos ejemplos, pero bueno, quiero decirles que en los proyectos que hemos desarrollado acá en el estado de Querétaro, cuando preguntamos qué tipo de ocio o a qué dedican su tiempo libre, cómo van cambiando las dinámicas culturales y las prácticas. En el año de 2014 yo recuerdo que estuvimos en una escuela, y los estudiantes nos decían que la principal actividad que hacían ellos en su tiempo libre era dormir. Entonces, bueno, por antonomasia, todos los estudiantes eran unos bellos durmientes en el año del 2014. Para el año de 2018, cuando estuvimos en el barrio de Santa María Magdalena, también es otro barrio marcado como violencia, como foco rojo de violencia, los estudiantes nos mencionaron que su principal actividad dentro de su tiempo libre era stalkear, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora resulta que las redes sociales son como esta fuente de información que nosotros, gente de los años 80 eran los chismógrafos, pero bueno, ahora todo está más útil y al alcance de la mano, ¿no? Entonces, los tiempos de ocio también tenemos que considerar estos tiempos de ocio digitales. Y bueno, para los compañeros, que yo sé que hoy estas prácticas culturales de ver la televisión han sido modificadas por la vía streaming, y de igual manera como escuchar la música o las series o programas de televisión, aquí yo les invito a ser reflexivos, a no nada más quedarse con lo que los medios de comunicación nos muestran,
sino es poder hacer estos análisis de contraste. Sí, le voy a dedicar mucho tiempo a ver esta serie de televisión, pero no nos creamos todo lo que nos dicen los medios de comunicación, porque regularmente, y la gente de mercadotecnia no me va a dejar mentir, si tenemos aquí algunos docentes, pues regularmente siempre se modifican para que pueda ser algo que consuma más, ¿no? Para estos términos de consumismo. Pero eso es lo importante, no significa que esté mal, sino nada más aquí es la invitación a revertir la mirada, a tener esta capacidad de análisis, a ser críticos, a ser reflexivos. Entonces, aquí les decía que hablar del ocio digital, como el ejemplo que si la mamá manda a Pepito a la farmacia porque considera que tiene ese tiempo libre, sí, también son tiempos de ocio digital, pero cómo utilizamos este ocio digital para aquellos que son nativos digitales, que son toda esta generación de poquito finales del siglo XX a esta centuria XXI, ¿cómo hacemos, qué hacemos, cómo empleamos nuestros tiempos de ocio digital? Verdaderamente estamos construyendo una ciudadanía digital, estamos construyendo o estamos disasociando y estamos siendo unos ejes que fracturan, ¿no? Ustedes deben de conocer a Alvin Toffler, que fue quien acuñó el término de produsuarios y prosumidores. En esta parte de qué es ser produsuarios, él nos decía que ser produsuarios y ser prosumidores no nada más es sentarnos en una computadora y estar viendo, sino que él decía que al momento de que nosotros estamos haciendo este tipo de búsquedas del tema que es de nuestro interés, al momento que hacemos algún tipo de actividad, bueno, en nuestro caso desde la academia, los ensayos, ¿no? Nosotros nos estamos volviendo produsuarios porque estamos generando este tipo de información y somos prosumidores porque también estamos consumiendo lo que la red nos da. Entonces aquí la pregunta para ustedes, compañeros, que me hacen el favor de darme su tiempo. ¿Están siendo produsuarios, están siendo prosumidores? ¿Para qué lo utilizan? ¿Cómo lo utilizan? Bueno, entonces, sí, cómo lo utilizan. Entonces aquí tenemos nosotros la capacidad, ¿no? de ser creadores y de esta coyuntura poder potenciar todas nuestras habilidades que emergen como ustedes nativos digitales para poder ser creadores, para poder compartir e intercambiar experiencias, como les mencionaba desde hace unos momentos. Es importante tener siempre en la mira a estas comunidades marginales que ya lo decía Ana, ¿no? Que eran estos olvidados. Entonces, pongámoslos en la mira, tengamos démonos de sí mismos para los demás, tengamos este ocio, estos tiempos libres, convirtámoslos en ocio humanista, porque lamentablemente hoy nos hace un llamado para llenar estos vacíos existenciales que se han originado, lamentablemente, por la reducción o por la ausencia de trabajo en muchos sectores, en nuestros seres cercanos, en nuestras familias, en nuestras amistades. Entonces, aprovechemos esta coyuntura para poder ser seres creativos, seres solidarios, que podamos formar comunidades o ciudadanía digital. Es así que hasta aquí termino esta intervención y la invitación es a que seamos una pléyade de ociosos, creativos y recreativos para el bienestar de nuestra sociedad. Muchas, muchas gracias. Estoy atenta por si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario.
Muchas gracias, Ofelia. Ahora, a continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas para que empiecen a alzar su mano, o yo también empiezo a leer el chat si alguien no tiene el micrófono. Nos dice la maestra. Espérenme tantito, perdón, Sí. Se me zafó el micro. Espérenme, por favorcito. Ya, creo que me pasé de tiempo, perdón, pero es que luego me apasionan los temas y perdón. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta de los alumnos o profesores o las personas invitadas que están Nos dice en el chat nada más la maestra Francisca Josefa Carreón, que te da las gracias por el aprendizaje, la visión al tiempo libre y el ocio. Pues yo una duda que tuviera en lo personal, como pregunta es, por ejemplo, si los grafitis que se hacen en las diferentes regiones del país, donde están apoyados en algunas ocasiones por COMEX, ¿se consideran ayuda para los chicos que tienen problemas en las comunidades vulnerables? Sí, el viernes pues creo que viernes es mañana, ¿verdad? Es que ya también perdí la noción del tiempo. Justamente mañana voy a compartirles este tema de educación y cultura para la paz, y es un ejemplo justamente de cómo hicimos una intervención. Bueno, hablando de grafitis, hemos hecho 2 intervenciones, uno en el barrio de Santa María Magdalena y el otro en otro foco rojo de violencia que se llama la Delegación Epigmenio González, donde justamente se hicieron pintas, se le llama arte colaborativo. Y es cuando algunas empresas de pinturas como Exocel, en Querétaro es muy fuerte el apoyo, porque es una empresa socialmente responsable, Ocel, es quien nos da o nos otorga algún tipo de donativo en especie para poder hacer estas pintas de murales. Y sí, justamente hablar de la violencia, pero no quiero adelantar tanto el tema. Este tipo de arte urbano que está también muy, su uso está muy otorgado en un sentido peyorativo. La verdad es que nos hemos dado cuenta como agentes culturales acá en el estado de Querétaro que a los jóvenes les da un sentido de transformación individual y social, porque los alejan de estos tiempos de ociosidad, de lo que comentaba un poco de que hacen daño a su propia salud física y por lo tanto a la salud emocional. Ok, muchas gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta a la comunidad estudiantil, a los profesores? Preguntas. En lo que se animan a preguntar, maestra, yo tengo 2 anuncios. El primero, me pueden enviar un correo, ya está en el chat mi correo, por si requieren, les envíen la presentación de la maestra Ofelia, que está muy interesante, muy bien fundamentada. Felicidades, maestra Ofelia. Y el segundo anuncio, bueno, pues es invitarlos el día de hoy a las 5 de la tarde. Vamos a tener nuestra conferencia de licencias de marca, por si nos gustan acompañar las personas que ahorita están conectadas. Bueno, te dejo para que continúen por si hay alguna duda, maestra Jackie. Sí, gracias. Voy a revisar el chat a ver si hay alguien. Yo sí les quisiera preguntar a la comunidad estudiantil. No sé si tengamos aquí presentes a alumnos de, por lo menos de 5º semestre para arriba. Si hay alguno. A los compañeros de turismo. Sí, creo que sí hay algunos de turismo. Bueno, a ver, si hubiese alguno de turismo, me gustaría preguntarles si ustedes han tenido algún acercamiento con el turismo cultural. Por ahí, chicos, alguien que haya hecho alguna tarea, algún trabajo, proyecto.
bueno, tal vez no lo recuerdan, vamos a pensar que no lo recuerdan. Y bueno, si ya no hay más dudas por parte de los compañeros, de los estudiantes universitarios o por parte de los colegas docentes, pues sería hasta aquí lo que les puedo compartir. El maestro Salvador tiene mi correo electrónico, lo mismo que la maestra Jacqueline, y la invitación a que puedan continuar y revisar un poco más este tema de ocio humanista con Manuel Cuenca Cabeza, porque la verdad es que es un tema que en lo particular me apasiona mucho y siempre trato de compartirlo con los condiscípulos, porque es un tema desconocido, pero creo yo que en estos tiempos actuales de pandemia, si hubiésemos tenido un poquito de información, lo hubiésemos pasado de manera diferente. Pues creo que actualmente todos podemos meternos a muchas páginas de internet donde hay museos abiertos. Entonces, como tú dices, el ocio lo podemos hacer recreativo por parte de nuestras pantallas, nuestras computadoras. Y a lo mejor nos vamos a museos virtuales, ¿no? Tenemos la inquietud, como decías tú, de escribir una página, de generar contenidos. Y eso es importante para todos porque ahí estamos, de cierta manera, externando muchas de nuestras emociones. Así es, que nos sirva como una catarsis. También yo cerraba, eso fue de otra entrevista, que se las voy a compartir en PDF, que yo les decía que era muy importante, aunque tuviéramos ahorita una sobreexposición de oferta cultural, y creo que hasta en determinado momento estamos como cansados y nos sentimos hostigados, que todos los museos nos ponen quién sabe cuántos recorridos virtuales, ¿no? También hay que tener presente que debemos de tener un tamizador, que nuestro ocio digital sea un tamizador, que aprendamos a ser selectivos de nuestras fuentes de información, también que aprendamos a tener estos tiempos de recorridos virtuales, ya sea en algún museo o alguna presentación de teatro o alguna presentación musical, para que nuestras experiencias estéticas también permeen a nuestra sensibilidad, a nuestro espíritu, para que no nada más sean pasajeras, ¿no? Y ya para cerrar, les comento, ¿no? Que hoy en día no hacer el uso de las artes en estos tiempos digitales sería, como dice aquel poeta chapaneco, ¿no? Sería lo más cercano a salir de un manicomio para entrar a un panteón. Entonces ahí luego leen a Sabines, por favor, y buscan ese poema. Gracias. Muchas gracias, maestra Ofelia. Pues no nos resta más que agradecerte tu participación y bueno, pues así virtualmente darte este reconocimiento por tu conferencia Tiempo Libre y Ocio Recreativo, el cual también lo voy a hacer llegar a tu correo electrónico. Muchísimas gracias a ti y a todos los que participaron en esta ocasión en tu conferencia. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, maestra Jackie. Y gracias a los participantes que estuvieron aquí acompañándonos, pues también muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Que creo que sí me fui un poquito más de la hora, pero pues no me hacían señales, pues ya que hacía yo. Gracias. Un abrazo, gracias Ofelia, saludos. Un abrazo, gracias, saludos. Gracias a todos.